maestro, y sobre todo por el tema que vamos a tocar hoy. Julia Pérez Cepeda, vamos a platicar sobre la tanatología, cómo vivir el proceso ante la pérdida de un ser querido. Todos nos ha tocado, de alguna u otra manera, ver cómo muere alguien que amamos. De hecho, yo te comento, Julia, que en alguna ocasión de mi vida, muy joven, ahorita tengo 40 años, pero hace como 20 años, tenía yo una columna en el Universal y escribí una columna, un artículo que se llamaba Postmortem, y empezaba diciendo: yo no tengo miedo a la muerte, sino yo tengo miedo ver morir a la gente que quiero. Entonces, pues si podemos comenzar hablando un poco de esto, de la muerte, ¿no? De la muerte en sí, ¿no? Y de ese temor que luego le tenemos a ver morir a los seres queridos. Fíjate que efectivamente muchísimas personas le tienen miedo a morir, muchísimas personas le tienen miedo a perder seres queridos o a cualquier pérdida, pero no es más que la ignorancia que tenemos ante la vida. Algunos expertos en tanatología inclusive mencionan el hecho de que no vamos a aprender a morir, pero nunca si no aprendemos a vivir. Así es. Entonces creo que la muerte es algo que está siempre con nosotros, que la vamos a tener presente. Ya lo decía ese mexicano Octavio Paz, ¿no? El mexicano la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente, decía Octavio Paz. Y efectivamente esto es una realidad, ¿no? Es curioso, las personas hacemos chistes sobre la muerte. Y sabemos que nos vamos a morir, sabemos que todo lo que nace muere, sin embargo nos cuesta mucho trabajo, y yo creo que deberíamos de tomar todos mínimo un curso taller sobre tanatología, o al menos escuchar este tipo de programas, que esto le puede servir mucho a las personas. Claro, eso es bien importante, tú lo que nos estás mencionando, y de alguna manera, pues la muerte sí es parte de la vida, y yo, bueno, y voy a contar mucho de mí ahorita, pero seguramente gente nos estará escribiendo ahora en redes sociales, nos mandará sus comentarios, pero yo me enfrenté a ese miedo, ¿no?, que le tenía justamente en ese artículo que escribí a los 21 años, de que le tenía miedo ver morir a alguien que yo quería, y muere mi papá hace 11 años, él tenía 63 años, ¿no? Entonces ahí la enfrenté. ¿Qué es la tanatología? ¿Para qué nos sirve? Yo leí en ese entonces un libro que me ayudó mucho, de una tanatóloga suiza, que ahorita no recuerdo su nombre, y que sí me ayudó mucho, pues como para aceptar la muerte de mi padre. Sí. ¿Pero qué es la tanatología? Fíjate ¿Cómo que nos ayuda para vivir? Claro que sí, Alejandra. Antes que se me olvide, esa tanatóloga que fue una de las tanatólogas de mayor éxito a nivel mundial es Elizabeth Kubler-Ross. Perfecto. Ella es suiza, ella escribió más de 23 libros, es una de las grandes en tanatología, y bueno, la tanatología es el tratado de la muerte y el bien morir. ¿Sí? Tanatos, muerte, logos, tratado. La tanatología se encarga de apoyarnos, es una disciplina que se encarga de encontrarle sentido a la vida para poder enfrentar la muerte. Inclusive algunos expertos dicen que la tanatología habla más de vida que de muerte, porque muchas personas le tienen pavor el simple hecho de escuchar tanatología. Ay, no, es de muerte, pero habla más de vida, habla más en el sentido de que nosotros tenemos que prepararnos para enfrentar las pérdidas de cualquier índole, porque hablar de tanatología no es nada más hablar de pérdidas de seres queridos, es hablar de pérdidas de cosas materiales, de la pérdida de la salud, de la pérdida de un miembro de tu cuerpo, de la pérdida de una relación, inclusive hasta la propia mascota, que cuántas veces perdemos una mascota, y entonces esta era parte de la familia, y es un duelo el que se tiene que vivir. Primeramente, ¿qué es el duelo? El duelo es la respuesta emotiva a las pérdidas de cualquier índole. Sí, es la respuesta que no tenemos nosotros emocionalmente hablando. Si hablamos del duelo, aquí hay algo bien importante que cabe mencionar. El duelo tiene características muy específicas, y una de las características es que es inevitable. O sea, el duelo es inevitable cuando nosotros tenemos pérdidas, y más cuando son pérdidas fuertes, grandes. Otra característica es que el duelo siempre conlleva sufrimiento. Nos duele,
lloramos, sufrimos enormemente por esa pérdida, pero hay una característica que me gusta mucho y me llama mucho la atención de los duelos, y es que es portadora de crecimiento. O sea, ¿te ayuda a ser mejor o qué? Definitivo que siempre ante el sufrimiento, ante algo, una situación que nosotros vivimos difícil, siempre nos va a dejar algo de crecimiento. Fíjate que cuando yo les hablo a los padres de familia sobre educación de sus hijos, yo les digo que tienen que hacer que sus hijos sufran, que sus hijos paguen precios, que toquen piso, porque si un muchacho no sufre, no crece. Que enfrenten la frustración, así, Julia. Definitivo, porque tenemos ahorita muchos jóvenes que no tienen tolerancia a la frustración y es porque no se les permitió caerse, no se les permitió que sufrieran. Y efectivamente así dentro de los duelos son características de este proceso, ¿no? Cuando nosotros vivimos duelos, hay diferentes tipos de duelos, también eso hay que mencionar, ¿sí? Hay duelos, por ejemplo, anticipados, en los que tú tienes un pacientito enfermo con una enfermedad terminal que ya tiene tiempo, que dura mucho en cama, 3 años, 4 años. Entonces son duelos anticipados en los que las personas nos vamos preparando poco a poco porque sabemos que no tiene cura y estamos preparándonos. Es más, llega el momento en que la misma familia dice que ya se vaya. Claro. ¿Cierto? Entonces nos vamos preparando. Este tipo de duelos le llamamos anticipados. Está otro tipo de duelos que es el retardado. Y es cuando nosotros perdemos a un ser querido que nos duele mucho y nos enfrascamos en el trabajo y no queremos saber nada y entonces retenemos ese proceso. Claro. Los retardamos, pero ojo, tenemos que vivirlo. Tenemos que vivir un duelo. Nosotros vemos siempre desde una perspectiva positiva, nuestra vida empieza a tomar un rumbo diferente. Y a mí me gusta mucho esa frase y la vuelvo a repetir. En lugar de ¿por qué? ¿Para qué? Hoy por hoy es muy triste decirlo, pero las personas estamos tan ocupadas en tener, en hacer, en tener, en poder, en hacer, que se nos está olvidando hacer. Sí, yo les pregunto a las personas que están en el hospital, están postradas en una cama, en ese momento que quisieran, y ninguna piensa en cosas materiales. Las personas que están en el hospital piensan en estar con su familia, en estar en casa, con el calor humano y la compañía de sus seres queridos.